es el día de salvación, es un encuentro con el Hijo de Dios. Cristo te llama, corre a sus brazos, no hay más condenación. Él te acepta hoy, ven como eres. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, amadísimos hermanos en Cristo Jesús y simpatizantes del cristianismo. Nuevamente estamos con ustedes en el programa Tu necesidad urgente con Jesucristo. Tu necesidad urgente con Jesucristo y mi necesidad urgente con Jesucristo. Les damos las gracias porque nos ha permitido entrar en su hogar con este pequeño programa. Y ya que nos dio esa oportunidad de estar con ustedes en su hogar, les rogamos ver este programa hasta el final, porque les traemos palabras de vida eterna. Que no son las palabras del hermano Efraín ni de cualquier otro hermano que me presida o hermana, sino las palabras eternas de la Santa Biblia, en la cual nosotros creemos ciegamente porque todo se ha cumplido. Y dice su misma palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Muchas gracias, mi hermano. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste y diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste y diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre por mí y diste tu vida por mí.
por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí. Tú lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, Señor, lo hacías por mí. Y en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, es sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural. Lo recibimos por fe. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este precioso día que Dios hizo para cada uno de nosotros, vamos a disertar su santa palabra con el título Gobernar sin el Espíritu de Dios. Vamos a ver, gobernar sin el Espíritu de Dios. Esta palabra del Señor está basada en 1 Samuel 16, versículo 14, que posteriormente lo vamos a estar leyendo. Pero antes de iniciar vamos a hacer una reseña histórica de cómo eran los gobiernos en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, en el tiempo de Israel, existía lo que se le llamaba teocracia, que era el gobierno de los hombres por medio de Dios, o sea que eran hijos de Dios que gobernaban, o sea que cada gobierno, después de haber sido ungido con aceite, el rey tenía tras sí un séquito, podríamos decir, un grupo de profetas, un grupo de personas, hijas de Dios, hijos de Dios, para que le aconsejaran. Bueno, en estos tiempos las cosas son al revés. Los gobernantes de este mundo actualmente lo que se rodean es de brujos, para que los brujos dirijan el quehacer de los pueblos, que no es las cosas, no es lo correcto, pero esa es la situación que estamos viviendo en el mundo entero. Ya no existe la teocracia. Ahora no sé cómo le podemos llamar, porque es Satanás quien está dirigiendo a través de los políticos del mundo. Pero vamos a pasar ahora a lo que nos corresponde a nosotros como creyentes. Vamos a analizar lo que sucede en nuestras congregaciones.
Cuando digo nuestras congregaciones, es lo que algunos de nosotros le llamamos iglesia, pero no es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es inmutable. La iglesia del Señor es inquebrantable. La iglesia del Señor es invencible. Las fuerzas de Satanás no podrán contra ella. Así dice la palabra del Señor y así es. Pero la iglesia del Señor está dentro de la congregación. O sea que la congregación somos los grupos que nos reunimos. Pero la iglesia del Señor es el remanente. Es aquella persona que estando en esa congregación ha nacido de nuevo. Es aquella persona que estando en esa congregación permanece en obediencia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios no peca, no practica el pecado. La iglesia de Dios no practica el pecado. La iglesia de Dios es fuerte. La iglesia de Dios es dirigida por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a volver a nuestra base bíblica, que es Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahí vamos a cerrar la Biblia. Saúl fue el primer rey de Israel. La gente, los israelíes, como miraban que los otros pueblos vecinos tenían reyes, ellos querían tener un rey humano. No querían ser ya más dominados, gobernados por nuestro Padre Celestial. Y el Señor le dijo a Samuel: si te piden un rey, dáselo. Dáselo, Samuel, porque no es a ti que te desprecian, es a mí que me desprecian. Dale un rey. Y les dio el rey, pero les dijo todo lo que le iba a pasar al pueblo cuando estuviera gobernado por un ser humano común y corriente. Entonces, cuando Saúl recibió el reinado, le dieron un consejo grande que le dio el Señor Jehová a través del profeta Samuel. Le dijo: pero está atento a las palabras de Jehová Dios. Lo primero que le recomendó: está siendo este día ungido como rey de Israel, pero que esté atento tu oído, que tú estés atento a las palabras de Jehová tu Dios. O sea, que para gobernar nosotros necesitamos estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir, estar atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra y estar atentos y obedecerle. El Señor está poniendo en nuestras manos un gobierno. Un gobierno es una gran responsabilidad que tiene que ver con cantidades de familia, con pueblo, con todo. Y entonces tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Pero si nosotros no estamos atentos a la palabra del Señor, si nosotros no obedecemos a la palabra del Señor, pues estamos gobernando sin Dios. Entonces eso fue lo que le pasó a Saúl. En su primera misión estaban los amalecitas. Los de Amalec obstaculizaron al pueblo de Israel cuando venía de Egipto. Se le pusieron en medio del camino y les obstaculizaron. Y el Señor Jehová su Dios dio orden a Saúl de exterminarlo todo. Todos, animales, personas y todo. Y ahí vino la primera desobediencia de Saúl. Apartando ovejas gordas, perdonándole la vida al rey y perdonando a alguna gente, agarrando prisioneros. No hizo caso de lo que el Señor le dijo. La primera desobediencia. Posteriormente tiene otra desobediencia mayor, también de desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, estamos pecando. Porque Él fue el que nos hizo a cada uno de nosotros y dejó sus leyes. Dejó las leyes morales, dejó las leyes legales para que nosotros tuviéramos una guía, para que nosotros pudiéramos dirigirnos a nosotros mismos. Pero el hombre a través de los tiempos siempre hace lo que más le conviene, lo que más le interesa, por egoísmo, por sus propios intereses. Pero desobedecemos a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, estamos en pecado.
Y el Espíritu de Dios no está en nosotros. Claro, estamos hablando de aquellos tiempos. En nuestros tiempos ahora, cuando nosotros reaceptamos al Señor Jesucristo de todo corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y mora para siempre. Pero sí podemos tener al Espíritu Santo entristecido por el pecado, o lo podemos tener apagado por la práctica y la continuación del pecado. Y mientras nosotros tengamos un espíritu apagado, no es el Espíritu de Dios que está dominando sobre nosotros. Dice que Saúl comenzó a ser rey de Israel a los 30 años y gobernó Israel 42 años. Pero en los primeros 2 años comenzó a cometer sus errores, y en los primeros 2 años se retiró el Espíritu de Dios, como dice en el 16:4. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, que es ahí donde llegaba el rey David a tocar el arpa para apaciguar ese espíritu malo que dominaba. En otras palabras, hermanos, lo que tenemos que pensar, lo que queremos meditar, lo que quiero llegar a llevar a través del Espíritu Santo a la mente y el corazón de cada uno de ustedes y de mi persona, que se puede gobernar sin Cristo, que se puede gobernar sin el Espíritu de Dios. Hay muchos gobernantes, muchísimos gobernantes en el mundo que están gobernando sin Cristo, están gobernando sin Dios, sin el Espíritu de Dios. Pero hablando de nuestras congregaciones, hay muchos pastores que tienen cantidades de gente que los siguen y están gobernando sin el Espíritu de Dios porque están en obediencia. Hay muchos predicadores que también tienen una cantidad de seguidores, tenemos una cantidad de seguidores, y pueden estar gobernando, pueden estar dirigiendo su vida sin el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros cuando estamos en obediencia. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros siempre y cuando nosotros tenemos un corazón limpio delante de Dios. Cuando nosotros le fallamos, pero sabemos pedirle perdón. Tenemos maestros en nuestras congregaciones que están enseñando la palabra del Señor, pero que el Espíritu de Dios hace tiempo se apartó de ellos. A veces agarramos la Biblia como que agarramos un libro de geografía o como que agarramos un libro de historia y nos podemos predicar o nos podemos enseñar, pero el Espíritu de Dios no está con nosotros porque estamos llenos de orgullo, estamos llenos de desobediencia, estamos llenos de prepotencia. Ya el Espíritu de Dios se ha apartado de nosotros. Entonces no importa lo que nosotros estemos haciendo para el Señor, pero si no estamos en la obediencia, si no estamos dentro del Señor, si el Espíritu de Dios no está con nosotros, no estamos haciendo nada, porque el Señor no está recibiendo esa situación. Y nuestras congregaciones hoy en día están llenas, completamente llenas, de cantidad de personas que gobernamos la iglesia, la congregación, que gobernamos la alabanza, que gobernamos la enseñanza, que estamos liderando grupos, pero que el Espíritu de Dios no está con nosotros. Mis hermanos, tenemos que tener mucho temor, tenemos que tener mucha precaución, tenemos que despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Tenemos que despojarnos del orgullo, tenemos que despojarnos de la prepotencia, tenemos que despojarnos de la capacidad que el Señor nos ha dado para predicar. No existen grandes hombres de Dios ni grandes mujeres de Dios, existe gran misericordia de Dios para hombres y para mujeres. Y a muchos de nosotros, algunos de nosotros nos ha dado el don de la prédica, pero ese es un don que Dios nos ha dado. A otros les ha dado el don de la alabanza, pero es un don que Dios le ha dado para su uso. A otros les ha dado el de maestros, a otros el de apóstoles. Muchos dones el Señor ha dado a su gente, pero esos dones son de Él. Y si nosotros cuando los usamos, no los usamos en obediencia, el enemigo es el que está usándonos a nosotros y nosotros no estamos trabajando con el Espíritu Santo. Nuestras palabras no trascienden. Yo puedo decir 1000 palabras, pero si no están llenas del Espíritu Santo, si no están llenas de verdad, si no están llenas de sinceridad, si no tienen la unción de Dios por la obediencia en Cristo Jesús, en vano estamos trabajando. En vano hemos creído, dicen los apóstoles. Entonces, mis hermanos,
Yo les pido, y pido para mí mismo, Señor, que tengamos nosotros un espíritu afable, que tengamos nosotros presto el oído para las palabras del Señor y ser obediente al mandato del Señor, para que lo que estamos haciendo en Cristo Jesús lo hagamos en obediencia, lo hagamos en atención a sus palabras, para tener la bendición nosotros de Dios y que esa bendición trascienda a las personas que nos escuchan. Gracias mis hermanos, gracias mis hermanas y simpatizantes del cristianismo por haber escuchado este mensaje. Si le gustó y le agradó, le rogamos que le dé like o me gusta, que nos apoye. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder compartir con ustedes este espacio, pero también qué bendición la palabra que hemos recibido. Una palabra que nos confronta a ser excelente en lo que estamos haciendo, en dar la mía extra y no ir a la cultura de este mundo, no gobernarnos bajo los preceptos del mundo. Quiero invitarte a que puedas unirte a un tiempo de oración que vamos a tener. Quizás tú tienes alguna necesidad o quizás has trabajado por mucho tiempo en tu ministerio dentro de la iglesia y te has sentido agobiado, turbado. Hoy es un tiempo de recibir nuevas fuerzas. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos, ten fe, levanta tus manos, inclina tu rostro y ora juntamente con nosotros. Señor Dios, gracias te damos porque nos permites estar en este lugar, en este espacio. Gracias, Señor, por la suma importancia que es el hablar de ti, el hablar del Evangelio de Jesucristo. Hoy te pedimos que si algún hermano está afligido, enfermo, agobiado o turbado su corazón, que la paz del Señor venga sobre su vida, que el shalom de Dios venga sobre su corazón. Y más importante aún, Señor, produce un milagro creativo en la vida del que escucha, en la vida del que ha atendido, y que tenga fe de que como Él ora, así va a recibir. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel y para siempre son tus misericordias. Amén y amén. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, en nuestra página oficial de YouTube, y también que puedas compartir esta información de vital importancia de Jesús. Dios te bendiga. Hoy es el día de salvación. Es un encuentro con el Hijo de Dios. Gracias por mirar este video. Si el video te gustó, te pedimos que le des un like. Y si deseas participar con nosotros, si el Señor ha tocado tu corazón, puedes llamar al número 505-8923-9878. Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu familia.